Eh, Mi nombre es Roberto, pertenezco a los grupos de Al-Anon. Eh, yo también soy profesionista, pero no en la salud. Nosotros no nos, nosotros no nos presentamos como gente profesional, aunque lo seamos, porque nuestros títulos se quedan afuera y lo que hacemos en los grupos de Al-Anon es ayudarnos mutuamente, compartiendo la experiencia, fortaleza y esperanza. Los grupos de familia Al-Anon es una comunidad de familiares de alcohólicos. Eh, esta agrupación no tiene un fin de lucro, lo único que persigue es ayudar a los familiares de los alcohólicos compartiendo la experiencia, fortaleza y esperanza. En otras palabras, es un grupo de autoayuda. Es un grupo de autoayuda para todas las personas que son familiares de alcohólicos y desean ser ayudados. Hay mucha gente que lo necesita, pero no toda la gente lo quiere. Mi experiencia que voy a compartir, no lo hago desde el punto de vista profesional, lo hago desde el punto de vista, desde mi propia experiencia, con el fin de ayudar a cualquier persona que quiera y desee integrarse a la agrupación y pueda conocer una alternativa para poder trabajar con una enfermedad emocional. Eh, nuestro, nuestros grupos de autoayuda sesionan de 2 a 3 veces por semana. Hay grupos que sesionan todos los días. Entiendo que estoy en una clínica de adicciones, si no estoy mal. Estoy hablando con gente que es familiares de alcohólicos, si no estoy mal, y gente que es profesionista en la salud. Cuando, cuando los familiares de los alcohólicos llegan a la agrupación, por lo regular, llegan sin saber la necesidad de ayuda que ellos necesitan. La mayoría de los familiares de los alcohólicos están buscando ayuda para el alcohólico. Y cuando ven que el bebedor ya es problema, es una persona problemática, buscan integrarlo a un grupo de alcohólicos anónimos o buscan integrarlo en una clínica de adicciones para que lo desintoxiquen y para que le ayuden a adquirir la sobriedad. Pero muchos familiares de los alcohólicos no perciben que ellos como familiares de alcohólicos son personas que también requieren ayuda. Y mucha gente no está consciente de ello. Mucha gente llega a la agrupación pensando que con que deje de beber el alcohólico es suficiente y que los problemas van a dejar de existir. Y la experiencia nos ha demostrado que no es cierto que los problemas dejan de existir, porque nuestra literatura nos habla, en nuestra agrupación, estoy hablando de la literatura de Al-Anon, que es al grupo que yo pertenezco, la literatura nos habla de que nosotros estamos afectados emocional, mental y espiritualmente por la manera de beber de algún familiar o un amigo con lo cual hayas convivido de manera cercana. Eso dice la literatura. Cuando un alcohólico entra en la enfermedad alcohólica, porque al final es una enfermedad y lo dice la ciencia de la salud, es una enfermedad progresiva y mortal. Por lo regular, el familiar alcohólico no tiene idea de de la enfermedad en la cual está su ser querido, llámese su papá, su esposo, su hijo, o cualquier familiar o amigo que él tiene. Si ustedes en algún momento desean conocer un poco más de la enfermedad, yo les recomiendo que en la página de internet busquen la tabla de la alcoholomanía. La tabla de la alcoholomanía fue escrita por un doctor que se llama Elvin Morton Jennifer, y él habla acerca de las 4 fases de la enfermedad. Esto es de la enfermedad alcohólica. En la primera fase, dice Jennifer, que es la fase prealcohólica. En esta fase prealcohólica, el bebedor se convierte en una persona social. Bebe socialmente y aumenta su tolerancia al alcohol de manera progresiva. Es decir, cada vez bebe más y aumenta esa tolerancia para el alcohol. Podríamos llamar que este es un bebedor social. Nosotros lo conocemos como bebedor social. Pero cuando el alcohólico continúa bebiendo y busca el alcohol como un paliativo, como una fuga,
como un escape para poder fugarse de sus emociones, entra a la siguiente etapa que se llama la etapa podrómica. Perdón. En la etapa prodrómica hay algunas características que usted puede identificar. El alcohólico se olvida de lo que hace y de lo que dice. El alcohólico bebe escondidas y de manera constante. El alcohólico se preocupa por el alcohol y por siempre tener la sustancia de reserva de manera continua para que nunca le falte. Tiene prisa por embriagarse y una sensación de culpa por el comportamiento de su manera de beber y por los seres queridos que están a su alrededor. Esas podrían ser unas características de la segunda etapa que se llama prodrómica. En la tercera etapa se llama la etapa crucial o crítica. En la etapa crucial o crítica hay otras características que tal vez usted pueda notar en el enfermo alcohólico. Es la pérdida del control ante el alcohol. El alcohólico justifica su manera de beber de manera constante y cada vez vive más. Todo lo justifica y siempre se inclina ante el alcohol para buscar valor, para enfrentar sus retos. Tiene una actitud de grandiosidad y de fanfarronería. Tiene una conducta agresiva. Tiene gran remordimiento de conciencia y aunque lo tenga no deja de beber. Abandona a sus amistades y a sus seres queridos porque es criticado y rechazado por la sociedad. Pierde sus empleos, disminuye el impulso sexual, empieza a tener celos cruciales de manera terrorífica y entra en hospitalización, es decir, la familia ya no puede con él y anda buscando a dónde llevar a su enfermito. En la cuarta fase, que habla de la tabla de la alcoholomanía del doctor Jenier, habla de la fase crucial o crónica. En la fase crucial o crónica, tiene periodos de embriaguez de manera prolongada, tiene disminución de sus capacidades mentales, bebe con personas de cualquier nivel, sin importar la clase social, lo importante para él es beber y no dejar de hacerlo, tiene temores fuertes, empieza a tener delirios auditivos, empieza a tener delirios tremen, empieza a fantasear y ve monstruos donde nadie los ve, empieza a ver arañas, monstruos, tarántulas en las paredes y donde nadie los ve, tiene temblores en su cuerpo y sobre todo en sus manos, tiene una conducta plenamente obsesiva por el alcohol, vende lo que sea y hace lo que sea por tener la sustancia y no dejar de hacerlo, empieza a tener periodos de embriaguez cada vez más largos, semanas completas, meses completos sin llegar a la casa, se ausenta por el alcohol y todo el sistema de racionalización lo pierde y tiene un impulso fuerte por la manera de beber. Y entonces en esta etapa el alcohólico tiene una hospitalización definitiva y tal vez la pérdida de la vida. Esto lo menciono por si alguien tiene el interés de conocer la enfermedad. Algo de lo que yo siempre recomiendo es que la familia conozca la enfermedad. Si tú no conoces la enfermedad, no puedes saber lo que tu alcohólico está padeciendo. Mucha gente llega al grupo diciendo, es que el alcoholismo es un vicio y lo debería de dejar de hacer. Pero muchas veces el alcohólico ya está atrapado en el alcohol. Dice nuestra literatura que está en garras de la locura y la muerte. El alcohólico no puede dejar de beber. Y por más que lo desee, el alcohol se ha hecho dueño de su voluntad y no puede parar de beber. Hay algunas familias que eso no lo entienden y creen que con llevar al alcohólico 6 meses a un curso de rehabilitación o creen que con anexar al alcohólico, con llevarlo, va a parar el problema. Y el problema para nosotros los familiares no es el alcohólico. El problema para nosotros los familiares son nuestras emociones. En este programa, algo de lo que he aprendido es que somos personas con conflictos emocionales. Dice la literatura, y cuando hablo de la literatura no crean que hablo libros de superación personal, hablo de la literatura de nuestro programa de Al-Anon. Dice la literatura que sufrimos graves desórdenes mentales y emocionales. Un día te sientes bien, otro día te sientes mal. Un día estás feliz, otro día estás triste. Y andamos a veces en los altibajos emocionales. Y el problema es que a veces no nos damos cuenta que el problema no es el alcohólico. El problema
somos nosotros, que no sabemos o no conocemos la enfermedad del alcoholismo y que estamos contagiados emocionalmente por la manera de beber de otras personas. Entonces, cuando llegas a un programa de recuperación, yo creo que lo primero que hay que entender es que el alcoholismo es una enfermedad y como tal se debe de tratar, pero que yo vengo afectado por la manera de beber de otros y yo traigo conflictos emocionales, y los conflictos emocionales que yo tengo son los que no me permiten tener felicidad, tranquilidad, paz, serenidad por los conflictos emocionales que yo padezco. El alcohólico ya está en la clínica, podríamos decir, pero muchas veces, aunque el alcohólico esté en la clínica, la familia está sufriendo. La familia trae graves desórdenes mentales y emocionales. Nosotros recibimos gente que viene de diferentes partes y que llega a la agrupación pensando que le vamos a decir cómo hacer para que su alcohólico deje de beber. Yo, gran decepción, nosotros no sabemos cómo hacerle para que el alcohólico deje de beber. Y lo primero que le decimos a las personas, tu problema no es el alcohólico, tu problema eres tú. Tu problema son tus desórdenes mentales y emocionales que llegues. En otras palabras, tu problema es... que ahorita ya estoy hasta la cena. Ah, jugo de tamal líquido. Ya que sea normal. Diana, si quieres cerrar tu micrófono, ya. Gracias. El problema no es el alcohol. Tu problema es tu angustia, tu miedo, tu desesperación, tu depresión, tu tristeza, tu ansiedad, tus ganas de no vivir, tus ganas de quitarte la vida. Ese es el problema del familiar de un alcohólico. Nosotros recibimos gente en viva voz, en donde llega la gente y donde dice que me quiero morir. Y de repente dices, ¿pero por qué te quieres morir? Por una cantidad de desórdenes mentales y emocionales que viene arrastrando. Entonces le abrimos la puerta, le pedimos que se quede con nosotros, le presentamos lo que es el programa y le invitamos a seguir asistiendo. Y dentro de las reuniones empiezan a conocer que, primero que nada, que el alcoholismo es una enfermedad. Segundo, que padeces una enfermedad que tú como miembro, tú como familiar de alcohólico, padeces una enfermedad emocional que no has atendido. Y ese conflicto emocional es lo que no te permite tener paz, tranquilidad y serenidad, o no te permite ser cuerdo como el resto de la gente. Yo le digo a muchas personas que van a los grupos de autoayuda, el problema no es lo que sientes, el problema es lo que haces con lo que sientes. El problema no es lo que piensas, el problema es lo que haces con lo que piensas. Bueno, ya hablando un poco del programa, en el primer paso nos invita precisamente a que nos derrotemos y a que admitamos que solos no podemos. Porque si pudiéramos solos, compañeros, no habría grupos de autoayuda, no los necesitaríamos. Como para qué era un grupo de autoayuda si tengo cordura. Pero el problema es que no tengo cordura. El problema es que padezco desórdenes mentales y emocionales y aún así no me dejo ayudar. Entonces, cuando llegamos a la agrupación y empezamos a conocer lo que es el programa de recuperación, nos damos cuenta que la persona más importante eres tú. Y que a quien vamos a salvar no es al alcohólico. A quien vamos a salvar es a nosotros mismos. Y a lo mejor alguien dirá, ¿pero salvar de qué si nosotros no somos alcohólicos? Precisamente, no somos alcohólicos. ¿Pero de qué nos vamos a salvar? De nuestras emociones. Para que dejemos de ser personas ingobernables. La palabra ingobernable, si tú la buscas en el diccionario, dice sin gobierno. Una persona ingobernable es una persona que no tiene gobierno. Y yo fui una persona que no tenía gobierno. Es decir, me gobernaban mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis acciones. Me gobernaban todos los demás, menos yo. Yo era un títere de mis emociones. Si sentía miedo, reaccionaba ante mi miedo. Si sentía angustia, reaccionaba ante mi angustia. Si sentía ansiedad, reaccionaba ante mi ansiedad. Y yo reaccionaba ante todo lo que sentía. Y tenía intranquilidad constante. Tenía insomnio. Tenía conflictos emocionales que no me permitían tener paz ni tranquilidad en los momentos en los que yo deseaba tener paz y tranquilidad. Y entonces empecé a darme cuenta que necesitaba ayuda. Y la literatura dice que el familiar del alcohólico requiere ayuda, lo dice la literatura. Y la literatura que te maneja, que habla Lanon, nos dice que está compuesta por lo mejor de la ciencia, por lo mejor de la psicología, por lo mejor del programa,
y que tenemos extractos, podríamos decir, está compuesta por extractos de diferentes esferas, en donde nos complementa un estudio amplio de lo que es la enfermedad del alcoholismo, pero también un estudio amplio de cómo trabajar con nuestra propia enfermedad. Una persona que se acerca a un grupo de Al-Anon jamás va a escuchar cómo hacer para que su alcohólico deje de beber. Eso no es nuestro tema. Nuestro tema es trabajar con nuestros conflictos emocionales y poder tener un programa de recuperación para poder volver a tener cordura, para volver a regresar a nuestras propias vidas y a poder tener una vida útil y feliz. Entonces, si hablo un poco de mi experiencia, déjenme platicarles. Yo llegué muy joven a los grupos de autoayuda. Yo llegué a la edad de 15 años. Mi papá fue alcohólico, mi mamá no era alcohólica. Mi papá fue alcohólico, mi abuela era alcohólica, mis tías eran alcohólicos, mis tíos también, mis sobrinos también. No es por presumirles, ¿va? Pero la mayoría de mi familia es alcohólica. Yo nací en un hogar alcohólico desde niño. Dice la literatura que el alcoholismo ha roto la comunicación, la confianza y el respeto de todo hogar. Dice la literatura que somos personas gravemente afectadas y venimos de un hogar distorsionado. Yo crecí en un ambiente alcohólico desde niño. En ese ambiente alcohólico crecí de una manera distorsionada. En la familia no había unidad, no había paz, no había tranquilidad, no habían todos esos valores hermosos que debe de haber una familia. Yo crecí en una familia desordenada, enferma. Yo crecí en una familia donde todos los días se peleaban, en todos los días se gritaban, donde todos los días se mentaban la madre, donde todos los días había pleitos, donde todos los días había resentimientos, culpas, enojos, donde todo el mundo se echaba la culpa a todo el mundo y nadie quería regresar. Yo vengo de una familia completamente disfuncional. Entonces, para mí, vivir mal era algo normal. Yo no crecí al lado de mi padre porque mi padre estaba muy ocupado bebiendo y no tenía tiempo para nosotros. Mi abuela se encargó de destruir todo el hogar porque mi abuela es la principal alcohólica en mi familia y mi abuela no tuvo la oportunidad de salvarse en una clínica ni en un grupo de recuperación. Mi abuela nunca quiso la ayuda. Mi abuela fue alcohólico desde los 11 años de edad y murió de alcoholismo. Y yo estaba a punto de convertirme en un alcohólico porque la familia te enseña a beber. A mí me enseñó a beber mi familia. Y me dijeron que cuando tuviera miedo, angustia, desesperación, temor, ansiedad y no pudiera, que empezara a beber algunas cantidades para que yo me evadiera o para que yo me fugara de mi realidad. Mi mamá trató de salvar de mi familia y fue la persona encargada de no permitir que yo bebiera cuando yo era niño. Pero mis primos y mis primas empezaron a beber desde niños, desde la edad de 5 años o 6 años. Mi abuela les daba alcohol y esa es una realidad que yo viví. Mi mamá conoció los grupos de Al-Anon cuando se casó con un alcohólico y le pasaron el mensaje y mi mamá insistió de manera constante a que yo asistiera y no fue hasta la edad de 15 años que ingresé a un grupo sin quererlo. Yo pensé que eso no era para mí. No sé si ustedes han querido llevar a sus hijos a un grupo y en lugar de que vayan te mandan a ti y lo primero que te dicen es que no lo necesitan, que ellos no son alcohólicos, que ellos no tienen problemas con su manera de beber ni con su manera de drogarse. Y yo le decía exactamente lo mismo a mi mamá, pero fue tan insistente, fue tan paciente, fue tan tolerante y me amó tanto que me insistió hasta más no poder hasta que yo llegara. Y finalmente llegué más por insistencia que por convicción. Y entonces empecé a entender que yo tenía graves conflictos emocionales. Miren, muchos tenemos conflictos emocionales, pero pocos sabemos incluso qué son los conflictos emocionales. De repente llega gente al grupo queriendo cambiar de la noche a la mañana, que es algo que no se va a lograr, y de repente le preguntas, ¿y sabes qué son tus emociones? Y te dicen, no, creo que son los mismos que mis sentimientos. Y entonces de ahí empieza el tema y decir, a ver, espérame tantito. Una cosa son tus emociones, otra cosa son tus sentimientos. Nosotros como seres humanos tenemos pensamientos, tenemos emociones y tenemos sentimientos. Una de las definiciones que más me gusta de emoción es una que leí en un libro
y fue algo muy cortita y decía, la emoción es una reacción que cada persona tiene ante un suceso, un acontecimiento o un recuerdo. En otras palabras, la emoción es pasajera. A diferencia, el sentimiento no es pasajero, el sentimiento es duradero. Y muchas veces cuando llega un conflicto a la vida, viene acompañado tanto de la emoción como del sentimiento. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Me imagino que hay gente aquí en la sala que ha experimentado la pérdida de un ser querido. Cuando llega la pérdida de un ser querido, ¿qué llega? Llega el dolor, pero también llega la tristeza. A veces llega la angustia, la desesperación, el temor, la ansiedad. Todo llega junto. La noticia es, alguien en tu vida o en tu familia murió. Entonces llega el golpe. Entra una persona como yo con unos desórdenes mentales emocionales, genera sufrimiento a través del dolor. Nuestra literatura dice que el dolor es inevitable, pero también la literatura dice que el sufrimiento es optativo. Es decir, el sufrimiento no te lo trae el dolor. El sufrimiento lo genera mi mente. Yo genero el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Pero en este suceso pueden llegar emociones y sentimientos juntos. Como les comentaba en un principio, el problema no es lo que sientes, el problema es lo que haces con lo que sientes. En una mente enferma como la mía, el dolor se instala y yo me encargo de destruirme. No sé si alguien se ha destruido con el dolor, pero conozco gente que se ha destruido con el dolor. En una mente enferma se instala el dolor y entras en conflictos emocionales graves. Pero cuando llego a una sala de recuperación y empiezo a trabajar con mis desórdenes mentales y emocionales, puedo darme cuenta que el dolor no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar no entrar en una crisis a pesar de tener dolor. Puedo entender que lo que me está haciendo sentir mal muchas veces no es la pérdida del ser querido. Muchas veces lo que me está haciendo sentir mal son mis apegos y mis dependencias a ese ser querido. Y entonces te das cuenta de esa parte donde dices, ¿cómo es posible que yo entre en crisis constante? Hay gente que entra en crisis constante, hay gente que entra en crisis diario. Ayer estaba hablando en la noche en una reunión. Actualmente doy talleres y ayer estaba hablando de un tema que se llama Cuando la crisis golpea, que va muy similar a lo que es el tema. Y les platicaba yo ayer a mis compañeros de grupo, les decía, cuando va a llegar la crisis no te avisa, te llega. Es un conflicto emocional. En nuestra literatura dice que la palabra crisis, fíjense, en chino, la palabra crisis se escribe con 2 pinceladas. La primera pincelada significa peligro, pero la segunda pincelada significa oportunidad. Entonces, fíjense, cuando yo estoy en crisis, estoy en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que no controlo mis emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo entrar muy fácilmente en un conflicto emocional si no trabajo en mí. Pero también significa que puede ser una oportunidad para poder sacar el mayor provecho de la crisis. La palabra crisis se puede definir como un estado desagradable donde estás atravesando alguna situación adversa, donde estás atravesando alguna situación difícil, donde a lo mejor hubo un rompimiento emocional de un ser querido, de una pareja, de un hijo, donde alguna situación adversa o ajena a ti está llegando y en ese momento no tienes control. Cuando pierdo el control de mis emociones, es muy fácil que yo entre en una crisis. Cuando yo reacciono ante la crisis, me pongo mal. Y aparte de que me pongo mal, pongo en mal a toda la gente que está alrededor mío, incluyendo a los seres que más amo. Entonces, tengo conciencia de que vivo una enfermedad que no se cura, pero que se detiene con el programa. Vivo consciente de que esta enfermedad me puede arrebasar en cualquier momento y si no estoy atento a mí, estallo, exploto, me pongo mal, me peleo, grito y el único que entra en un conflicto emocional soy yo. Y si se dan cuenta, no tiene nada que ver con mi alcohólico. Mis alcohólicos
siguen bebiendo, mi abuela ya falleció, mi papá ni siquiera sé si está vivo, mi mamá acaba de fallecer hace 3 años y medio, mi demás familia sigue bebiendo en sus casas. El problema no es que ellos beban o dejen de beber. El problema es que yo padezco una enfermedad emocional que tengo que atender. Entonces, cuando una persona se hace responsable de su enfermedad y en mi caso, buscas un grupo de autoayuda para poder atender esta enfermedad emocional, te das cuenta que vivir mejor se puede alcanzar cuando una persona lleva un método de recuperación. Un método de recuperación, lo voy a decir en lo más abreviado posible. Un método de recuperación que consiste para nosotros en los 12 pasos. Nosotros le llamamos los 12 pasos. Un método de recuperación en donde en los primeros 4 pasos te vas a conocer. Nosotros le llamamos los pasos de conciencia. La palabra conciencia significa conocimiento de mí mismo. La empezamos a vivir 4 fases a través de los 12 pasos, que le llamamos conciencia, aceptación y acción. En los primeros 4 pasos una persona llega a conocer tu enfermedad, a conocer tu manera de ser, a conocer tu carácter, a conocer tus sentimientos, a conocer tus emociones, a conocer tu vida ingobernable, a descubrir por qué no puedes controlar tus emociones, a descubrir por qué pierdes la paz, la tranquilidad y la serenidad en un instante, a darte cuenta por qué eres explosivo, por qué tienes un carácter fuerte, por qué tienes un carácter débil, por qué chocas constantemente con los demás, por qué a pesar de que el alcohólico deje de beber sigues teniendo problemas con otros. Habemos familiares de los alcohólicos que ya tienen sus familiares en clínicas de rehabilitación o en grupos de autoayuda y los familiares ya están alcanzando la sobriedad, mas sin embargo la familia sigue teniendo intranquilidad, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes serenidad. Entonces en los primeros 4 pasos, cuatro pasos una persona se llega a conocer a sí misma y a entender por qué necesitas ayuda. Por eso le llamamos pasos de conciencia, porque es donde nos damos cuenta que aunque hemos querido cambiar nuestros comportamientos, aunque hemos querido tener paz y tranquilidad, aunque hemos querido no explotar ante nuestras emociones, aunque hemos querido siempre tener pensamientos positivos, no podemos. Somos seres conflictivos. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Mientras una persona no acepte su enfermedad, difícilmente va a poder pedir ayuda. Somos familiares de alcohólicos. Somos personas enfermas emocionales. A mí me dijeron en el grupo, tu problema no es el alcohol, tu problema son tus emociones. Tu problema no es lo que hacen los demás, tu problema es lo que piensas acerca de lo que hacen los demás. Tu problema no es tu enfermo, tu problema es que te haces cargo de tu enfermo. A veces la familia anda haciendo lo imposible porque deje de beber, le esconde la botella, le quita el dinero, lo manda a su trabajo con solamente el pasaje y lo va a sacar de las cantinas cuando está bebiendo, le evita tener amigos, hace y deshace lo imposible y está comprobado que hagas lo que hagas, el alcohólico no va a dejar de beber. ¿Por qué? Porque el alcohólico es alcohólico. Alcohólico fue, alcohólico es, alcohólico será, punto. Y muchas veces eso es lo que la familia a veces no entendemos. Creemos que cuando salga de un grupo de recuperación ya se le quitó la enfermedad y no es cierto, la misma literatura lo dice, sigue siendo una persona enferma emocional, pero sin alcohol, eso es lo único que cambia. Si nos vamos un poco más a fondo, en la literatura de AA, dice que el alcohol es el último síntoma de problemas de personalidad más profundos. El problema para el alcohólico no es el alcohol, ese es el último síntoma. El problema en el alcohólico son sus desórdenes mentales y emocionales, su miedo, su angustia, su depresión, su ansiedad. Por eso bebe, porque no puede controlar sus emociones. Porque busca fugarse a través de una sustancia, anestesiar su mente, anestesiar su conciencia para no enfrentar su realidad. Y cuando empieza uno a entender esto, te das cuenta que nosotros no bebemos, pero que muchas veces estamos igual
o parecidamente igual de enfermo que un alcohólico. Muchos de nosotros no bebemos, pero necesitamos ayuda. Traemos graves desórdenes mentales y emocionales. Necesitamos derrotarnos, necesitamos entender cuál es nuestra enfermedad y por qué entramos en crisis de manera constante. En la siguiente parte del paso, que serían los otros 4 pasos, entramos en una etapa de acción, de aceptación, aceptando la enfermedad como tal. La enfermedad es la enfermedad. Y la enfermedad del alcoholismo le da a ricos y a pobres. A lo mejor el pobre se emborracha con el alcohol del 96 y el rico se emborracha con un whisky el más caro que te imagines. Ambos son alcohólicos, punto. El estatus social puede ser diferente, pero la enfermedad es la misma. He convivido con gente que ¿cómo se llama? En Nezahualcóyotl yo he ido a compartir con gente que se emborracha con el alcohol del 96 y el Lomas de Chapultepec he ido a compartir con gente que se emborracha con whisky, pero finalmente son alcohólicos. Lo único que cambia es el estatus social. He compartido en grupos humildes o sencillos en, no sé, en Ecatepec, Tecama, Chalco, Coacalco, una cantidad de grupos que hay por allá, como he ido a compartir a grupos que están en Interlomas, Lomas de Chapultepec, Lomas de Sotelos, Tecamachalco, que son grupos, son colonias de nivel alto, y finalmente la familia está sufriendo, porque la enfermedad es la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los 4 siguientes pasos? Pues trabajar con lo que es la parte de la aceptación, aceptar la enfermedad tal y como es. El hecho de que un alcohólico deje de beber no quiere decir que te va a devolver la felicidad. Quiere decir que está empezando a ser responsable de su propia enfermedad y está buscando un método para poder alcanzar la sobriedad primero física y después alcanzar la sobriedad emocional. Pero cuando la familia comprende la enfermedad, cuando la familia se deja ayudar por un grupo de autoayuda, por un grupo terapéutico o por cualquier otra alternativa que quiera realizar y empieza a trabajar un método de recuperación, puede primero que nada hacer conciencia precisamente que es una enfermedad que está fuera de tus manos y que no vamos a poder hacer que el alcohólico deje de beber, pero también posteriormente vamos a alcanzar la parte de la aceptación, en donde vamos a aceptar como tal la enfermedad y vamos a aceptar que nosotros necesitamos ayuda. Y después viene la tercera etapa, que es la etapa de la acción. Los primeros 4 pasos trabajamos con lo que es conciencia. Los siguientes 4 pasos trabajamos con lo que es aceptación. Y con los otros 4 pasos trabajamos con la acción. Y cuando te digo acción, no es porque vamos a hacer un cambio con el alcohólico, no. Es porque vamos a hacer un cambio con nosotros mismos. Es porque vamos a trabajar vamos a hacer un cambio en nuestro carácter. Vamos a hacer un cambio en nuestras incapacidades. Vamos a hacer un cambio en nuestros insanos juicios. Vamos a hacer un cambio para poder reparar nuestras relaciones rotas con nuestros familiares de los alcohólicos. A quien se le invita a cambiar en un grupo de Al-Anon es a usted. Si cambias tú, fíjate, si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir. En otras palabras, se los decía el otro día en un grupo, si te sientes mal, si hoy por alguna razón te sientes mal, es porque piensas mal. Es decir, lo que siento se genera de lo que pienso. Si hoy me siento mal, no es por lo que está sucediendo afuera. No es por lo que le está pasando al alcohólico. No es por lo que está pasando en mi medio social. Es por lo que estoy pensando que me siento mal. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir y cambio mi manera de vivir. Y el programa nos da los 12 pasos para hacer un cambio en nosotros mismos. Es un proceso de transformación en nosotros mismos. Y cuando hablamos de acción, es porque estamos convencidos de que un programa de autoayuda, en este caso Al-Anon, al aplicar los 12 pasos, vamos a hacer una transformación en nosotros mismos de adentro hacia afuera. Vamos a hacer un cambio en nuestro carácter. Vamos a hacer un cambio en nuestros pensamientos, vamos a hacer un cambio en nuestros sentimientos.
Y lo que el programa nos enseña es aprender a manejar emociones. Yo me he dado cuenta que cuando una persona aprende a manejar emociones, tiene menos conflictos emocionales. El programa no te garantiza que nunca vas a volver a tener conflictos. El programa te respalda con principios para que si en un momento dado entras en un conflicto emocional, tengas alternativas de ayuda, en este caso nosotros le llamamos los principios, tengas compañeros que están a tu alrededor, tengas un apadrinamiento que nosotros le llamamos a un guía o a una persona que nosotros elegimos para que nos pueda guiar en nuestro proceso de recuperación, puedas tener un contacto consciente con un poder superior. Nosotros le llamamos un poder superior al Dios de nuestro entendimiento. El programa no es religioso, no apoyamos ninguna religión, no estamos creando una nueva, simplemente se nos invita a creer en un poder superior como cada quien lo conciba. No necesariamente tiene que ser Dios, puede ser el universo, puede ser la energía, puede ser un grupo de personas, como cada quien lo conciba. Nos invita a tener un contacto con un poder superior, precisamente para trabajar nuestros principios y para poder alcanzar la paz y serenidad que tantos de nosotros anhelamos. Y al final de los pasos, nos habla acerca de un despertar espiritual. Y mucha gente que llega al grupo desea tener ese despertar espiritual, y yo me he dado cuenta que ese despertar espiritual es gradual. A lo mejor han escuchado esta palabra, a lo mejor no han escuchado esta palabra, pero yo les voy a compartir como yo la percibo. Un despertar espiritual viene también junto con un despertar de conciencia. Y un despertar de conciencia es cuando te das cuenta que puedes ser feliz, mas sin embargo no lo has hecho. Cuando te das cuenta que tienes todo para vivir bien. Cuando te das cuenta que puedes sonreír, cuando te das cuenta que has venido al programa a amarte, a aceptarte, a respetarte, a valorarte, cuando te das cuenta que puedes hacer crecer tu autoestima, cuando te das cuenta que los días son maravillosos aunque lluevan, cuando te das cuenta que tienes mucho más que agradecer que quejarte, cuando te das cuenta que la vida es solamente una y que cada quien decide cómo la vive, cuando te das cuenta que el programa te invita solamente a vivir solo por hoy. Algo de lo que aprendí hace muchos años en estos programas es aprender a vivir solo por hoy. Y cuando un alcohólico llega a un grupo de autoayuda, no llega diciendo, de aquí en adelante voy a dejar de beber. No. Cuando un alcohólico llega a un grupo de autoayuda, llega diciendo, solo por hoy no beberé. ¿Y saben que para ellos no beber 24 horas es un triunfo? Y saben que mucha familia no lo entiende. Era alguien que no podía dejar de beber. Era alguien que estaba atrapado ante el alcohol. Era alguien que no encontraba otra salida en la vida y que se tuvo que inclinar por el alcohol para poder subsistir. Entonces, cuando un alcohólico anónimo, estoy hablando de un alcohólico anónimo, llega a un grupo de autoayuda y en tribuna, cuando le llamaban tribuna, inicia diciendo, solo por hoy no he bebido, nosotros los familiares, aunque no lo entendamos, para ellos es un triunfo no volver a beber. Ellos viven solo por hoy. Solo por estas 24 horas no te llevarás esa copa. Dice la literatura, nuestras mentes se torcieron, sus mentes fueron torcidas y los llevaron a beber. Se inclinaron por beber una sustancia más de alcohol para encontrar una esperanza. Y nosotros los familiares de los alcohólicos, aunque no bebemos y nuestro problema no es el alcohol, tenemos graves conflictos emocionales, también aprendemos a vivir un día a la vez, solo por hoy. Solo por hoy le haré un bien a alguien. Solo por hoy seré feliz. Solo por hoy disfrutaré lo que el día me depare. Solo por hoy me adaptaré. Solo por hoy haré 3 cosas que tengan que haya que tener un esfuerzo para poderla realizar. Y entonces empezamos a disfrutar cada día. Aprendemos a abrazar la vida. Aprendemos a agradecer lo que tenemos. Aprendemos a ayudar a aquel que necesita ayuda.
Por eso yo les decía en un principio, para nosotros no es tan importante el título, aunque tengamos título. Para nosotros no es tan importante nuestra profesión, aunque tengamos profesión. Para nosotros no es tan importante saber que venimos de la mejor universidad, aunque vengamos de la mejor universidad. Para nosotros lo más importante es ayudar a aquel que lo necesita, humildemente y con el corazón. Porque el lenguaje que hablamos es de corazón a corazón, porque con el corazón nos venimos a ayudar. Con el corazón nos venimos a apoyar. Nos convertimos en una confraternidad de hombres y mujeres iguales, que venimos con un solo propósito: ayudar a los familiares de los alcohólicos. ¿Cómo lo realizamos? Con un método de recuperación de los 12 pasos, pero también compartiendo nuestra fortaleza, nuestra experiencia y nuestra esperanza, y ayudando a aquel que lo necesita, dándole la mano a aquel que está por llegar y que ya no tiene esperanza y que ya no tiene consuelo y que ha perdido el deseo de vivir. Créanme que ese tipo de personas que llegan a la hermandad a mí me sacude, compañeros. Les platicaba hace unos minutos, yo estoy dando un taller virtual en mi hermandad y de repente ya somos 120 personas aproximadamente, somos más de 100 personas. Y de repente, cuando termina la reunión, hay gente que me manda un WhatsApp o hay gente que me ha llegado a llamar y de repente nos dicen, qué bueno que existen estos grupos, porque yo estaba a punto de tirar la toalla. Yo estaba a punto de quitarme la vida. Yo estaba a punto de ya no querer continuar. Yo estaba a punto de cometer una locura. Y hemos encontrado en estos grupos la esperanza, la luz. Y son personas que ni siquiera yo tengo idea que existen en el planeta, porque de repente recibo llamadas de otros países, porque ahorita ya nos conectamos de manera virtual en la plataforma de Zoom, y por esta plataforma puede entrar cualquier persona, inclusive de otro país o de otro lugar, y de repente cuando escuchas gente que estaba tan devastada, que era gente que estaba tan mal, llena de crisis, llena de conflictos, llena de miedos, llena de angustia, que su vida era un caos, y de repente llegan y se dejan ayudar, porque yo creo que ese es el permiso que cada quien se debe de dar, el dejarte ayudar a través de un programa, en este caso un método de recuperación, y vuelves a tener la alegría de vivir. Créanme que para nosotros es una emoción muy grande saber que estamos ayudando a otros, porque trabajando con otros es como nos ayudamos a nosotros mismos. No les hacemos un favor con recibirlos en nuestros grupos. Ustedes nos hacen un favor con llegar, porque al ayudarlos a ustedes, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Es nuestra manera de salvarnos. Y esto me recuerda, si me lo permiten, hablar un pasaje de lo que decía el señor Bill W. El señor Bill W. fue el cofundador de Alcohólicos Anónimos, y Bill W. en los años de 1935, cuando conoce al Dr. Bob, que me imagino que muchos de ustedes conocen la historia, pensó que iba a hablar con Bob 10 minutos y finalmente dice la literatura que esas 10 minutos se convirtieron en 3 o 4 horas. Y cuando ambos se pusieron de acuerdo para a crear lo que son los grupos de autoayuda, que en ese año eran los grupos Soulford y después fueron los grupos de Alcohólicos Anónimos, Bill W. acudía a los hospitales y a borracho que veía, borracho que le pasaba el mensaje y se lo llevaba a la hermandad, le pasaba el mensaje, primero se lo llevaba a su casa porque antes no había muchos grupos, hagan de cuenta que su casa era como el grupo, a todo borracho se lo llevaba a su casa y le daba café y le pasaba el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y un día, después de hacer esto repetidas y repetidas veces, en un hospital, vieron a Bill W. pasándole el mensaje a los encamados, a los que estaban ahí enfermos de alcoholismo, y le preguntaron a Bill, oiga, señor Bill, ¿usted ya tiene muchos alcohólicos en su hermandad? Vemos que donde usted se para, pasa usted el mensaje de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué no ya tiene demasiados alcohólicos en su hermandad? Y Bill contestó algo que me encantó y decía, de eso depende mi recuperación, de que yo transmita el mensaje a otros y pueda ayudarlos a salvar, porque al salvarse ellos, me estoy salvando yo. Y eso precisamente es la dádiva. Poderle dar a los nuevos lo que con amor hemos recibido. Con amor nos han recibido. Con amor nos han comprendido. Con amor
nos han dado un programa de recuperación. Con Amor continuamos en la hermandad. ¿Por qué? Porque estoy salvando mi vida, compañeros. Yo no les hago un favor a los grupos con asistir. El favor me lo hacen ellos a mí al recibirme en un grupo de recuperación, porque me estoy salvando de mis emociones. Me estoy salvando de mi miedo, de mi angustia, de mi desesperación, de mi temor y mi ansiedad. Me estoy salvando de mis conflictos emocionales y mentales. Y hoy tengo claro que mi problema no son los demás. Mi problema soy yo. Las personas que conocen los grupos de autoayuda podrán comprender más a fondo lo que estoy diciendo. Probablemente las personas que no asisten a un grupo de autoayuda sea difícil comprender lo que ahorita estoy diciendo. Pero finalmente lo que vengo es a compartir mi experiencia, mi esperanza. Lo que venimos a compartir es un mensaje de vida para aquel que lo quiera recibir. Y decirles que hay una solución, que hay grupos de autoayuda que están abiertos, algunos de manera presencial, pero ahorita ya la mayoría de manera virtual por el tema de la pandemia, que lo que hacemos es ayudarnos mutuamente, compartiendo la experiencia, fortalece la esperanza. Entendemos claro que nuestro problema no es el alcohólico, nuestro problema somos nosotros mismos. Nuestro problema son nuestras emociones. Y cuando estamos convencidos de que necesitamos ayuda, nos dejamos ayudar. Tengo 28 años en la hermandad de Al-Anon y yo sigo aprendiendo a vivir. Les puedo decir que ha sido una aventura maravillosa haber llegado a los grupos de Al-Anon. Yo llegué a la edad de 15 años. Tengo 44 años de edad. Yo no me he salido de los grupos de Al-Anon y yo sigo aprendiendo a vivir. He entendido que es mi lugar. He entendido que es el lugar en donde trabajo mis conflictos emocionales. Y también tengo claro que mi problema no son mis alcohólicos en mi vida. Mi problema no son los demás. Mi problema soy yo. Y a quien tengo que atender esta enfermedad es a mí mismo. ¿Cómo lo hago? Con un método de recuperación. ¿Cómo lo hago? Asistiendo a mis reuniones. ¿Cómo lo hago? Trabajando con otros. ¿Cómo lo hago? Transmitiendo este mensaje de vida a aquel que lo quiera tomar y que lo quiera abrazar. ¿Cómo lo hago? Dando lo que con amor he recibido. ¿Cómo lo hago? Escuchando a otros que necesitan ser escuchados, comprendiendo a otros, estimulando a otros, apoyando a otros, porque al ayudarlos a ellos, me estoy ayudando a mí. No les estoy haciendo un favor, me estoy salvando. Y algo maravilloso, aprendí a vivir con otros. A mis amigos de Al-Anon, a mis ahijados en Al-Anon, les digo, si amas a tus seres queridos, vives con ellos, sálvalos, pero sálvalos de ti. Así les digo a ellos. Sálvalos de tu enojo, de tu ira, de tu envidia, de tu angustia, de tu desesperación. Sálvalos de tu voluntad enferma. Y ven a un programa con el único objetivo de salvarte a ti. Nos concentramos en nosotros mismos, haciendo los cambios que necesitamos realizar. Y hemos aprendido una nueva forma de vivir. Hemos aprendido una solución diferente para poder enfrentar y resolver nuestros conflictos emocionales. No se los damos a nadie para que los resuelva. Los resolvemos nosotros mismos a través de la ayuda del programa y de un poder superior, como cada quien lo conciba. Y damos este mensaje de amor y de esperanza a todo aquel que quiera ser ayudado por la hermandad de Al-Anon. Son las 4:45 aquí en México, creo que ya se me terminó el tiempo que me indicaron. Entonces, pues les agradezco mucho la oportunidad de compartir en esta reunión. Ayer tuve un día muy complicado de trabajo, en la noche tuve que dar taller, hoy tuve que salir en la mañana a hacer algunas compras porque mañana tengo tengo 3 aniversarios y tengo una junta de trabajo y un taller de apadrinamiento que tengo que dar de manera virtual, entonces no puedo salir de casa, entonces tuve que salir muy temprano, me tuve que conectar llegando a hacer todas las compras que tengo que hacer. Mi nombre es Roberto, pertenezco a la Hermandad de Al-Anon, agradezco mucho la oportunidad que me dieron para compartir en esta reunión de adicciones que ustedes están presentando. Me pongo a sus órdenes, voy a poner mi teléfono en el chat si así me lo permiten,
Muchas gracias por su valiosa atención. Yo espero que a alguien le haya servido o ayudado este mensaje y pueda también compartirlo con alguien que lo necesita. Si tal vez tú piensas que no es para ti Al-Anon, es muy respetable esa decisión, pero a lo mejor puedes pasar este mensaje a otras personas que sí lo necesitan, y no solamente que lo necesitan, que lo quieren, porque Al-Anon a veces no es para quien lo necesita. Muchos lo necesitan, pero no todos lo quieren. Al-Anon es para quien lo quiere y también lo necesita. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roberto. Que Dios les bendiga y que sigan pasando una excelente tarde.